Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Bienvenidos a esta nuestra sexta clase de nuestro discipulado, Mi Nuevo Inicio con Dios. Esta es la penúltima clase y estamos a punto de concluir. Muchas gracias a todos los que se han unido en las últimas semanas a este estudio y a todos los que a lo largo del tiempo se unirán para ser edificados con la palabra del Señor. Vamos a continuación a describir nuestras herramientas. Recuerden que cada clase la iniciamos con herramientas, luego haremos una oración, desarrollaremos la lección como tal y concluiremos con una aplicación de lo que hemos aprendido. Y así como la clase anterior, esta vez las herramientas tienen que ver con lo que es la doctrina, su significado, lo que implica. Recuerden que doctrina significa enseñanza y tiene que ver con el compendio de todo lo que creemos como hijos de Dios. Creemos en su palabra, por supuesto. Y vamos a hablar hoy acerca de la sana doctrina. Pablo encarga a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué la sana doctrina es tan importante? La sana doctrina es importante porque nuestra fe se basa en un mensaje específico. Para nada es confuso. Toda la doctrina de la iglesia contiene muchos elementos, pero el mensaje principal se define claramente. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Note usted que allá indica o señala la palabra el punto específico de lo que creemos, que Cristo murió, y note cómo el versículo dice, conforme a las Escrituras, y que resucitó conforme a las Escrituras. Lo que creemos está basado únicamente en la Escritura, no en la opinión o el concepto o la teoría de alguien, sino en la Sagrada Escritura. La sana doctrina es importante porque lo que creemos afecta lo que hacemos. Existe una correlación directa entre lo que pensamos y cómo actuamos. Por ejemplo, dos personas se paran en la parte alta de un puente. Uno cree que puede volar y el otro considera que no puede volar. Su siguiente acto será bastante diferente. De la misma manera, un hombre que cree que no hay tal cosa como el bien y el mal, naturalmente se comportará de manera diferente a un hombre que cree en las normas morales bien definidas, como lo dice la Sagrada Escritura. Es decir, que cuando entendemos lo que la Biblia dice, de que hay un estado de salvación y un estado de condenación, al igual que en la vida cotidiana, se recompensa los aciertos y se castigan los desaciertos, creemos que hay algo llamado el bien y algo llamado el mal, trayendo consecuencias y trayendo recompensas para los que creemos en esa ley moral que Dios nos enseña a través de las Sagradas Escrituras. La gente se empeña en insistir que no hay cielo o no hay infierno, pero la realidad nos dice que hay un estado de salvación, hay un estado de condenación. Si no, pues no existirían las cárceles o las prisiones en nuestra sociedad. La sana doctrina es importante porque debemos verificar la verdad en un mundo de mentira. Muchos falsos profetas han salido por el mundo y la mejor manera de distinguir la verdad de la mentira es saber cuál es la verdad que está contenida en la Escritura. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Continuamos con la descripción de las doctrinas del Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. La quinta doctrina tiene que ver con el hombre. Creemos que el universo fue creado divinamente y el hombre de igual forma. Creemos que el ser humano fue creado santo, sin embargo, cayó en el pecado y ahora necesita un Salvador. ¿Quién es? Jesucristo. Allí vemos lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida
y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 3, versículo 6 nos describe la caída del hombre y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Allí vemos plasmado el pecado de la desobediencia que trajo perdición a la humanidad. Pero también la palabra nos habla de redención, como lo describe Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La siguiente doctrina tiene que ver con la salvación del hombre. Creemos que la salvación se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahí vemos algunos versículos que constatan esto que creemos. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Romanos capítulo 5 versículo 9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces notemos cómo el Señor nos salva de una vida de pecado, nos salva de la ira de Dios, y lo dice el siguiente versículo, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que el Señor nos salva también de la condenación eterna. No somos salvos por la buena obra que hagamos y tampoco por dinero. La salvación no se puede comprar. No son bíblicas las indulgencias. Somos salvos por nuestro arrepentimiento. Somos salvos por nuestra fe en Cristo. Es decir, por gracia sois salvos. La siguiente doctrina tiene que ver con la santificación del hombre. Creemos que el hombre puede alcanzar la santificación por medio de la obra de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la Biblia. La santificación del hombre puede llegar a ser posicional, como dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces hay una santificación posicional. Somos santos desde el momento en que creemos en el Señor. Pero también dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación es práctica, es decir, necesitamos ser santos para ser llevados por el Señor cuando se toque la trompeta. Esa es la santificación práctica. Pero hay una santificación progresiva, que es el proceso por el cual el Señor cada día, a través de la experiencia de la oración, de la palabra, del derramamiento del Espíritu Santo, nos va santificando cada día. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Necesitamos ser santificados, y eso es un proceso permanente en nuestras vidas. Pero también creemos en el bautismo en el Espíritu Santo. Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo como una promesa de Dios el Padre, y la señal física inicial es hablar en otras lenguas. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo como la promesa del Padre. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. También es
incluyente. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, que el Espíritu Santo no discrimina. Él está determinado para todos, por supuesto, los que le desean, los que le anhelan. El Espíritu Santo es para usted. La llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es para usted que lo anhela. Y Hechos capítulo 1, versículo 8, habla de que el bautismo del Espíritu Santo es en poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Entonces ahí tenemos el bautismo del Espíritu Santo como la promesa del Padre, con la señal física inicial de hablar en otras lenguas. Y allí la gráfica que nos permite entender lo que acabamos de describir. Y allí podemos concluir que cada doctrina, ya llevamos el estudio de las 8 primeras doctrinas, faltarían 4, la próxima semana las estudiaremos, pero es importante destacar que nuestra doctrina está basada en lo que dice la Sagrada Escritura, no lo que dice otro libro, no lo que dice otro documento u otro escritor. Es el Señor a través de los que Él inspiró por medio del Espíritu Santo, por quienes tenemos la Sagrada Escritura, está establecido lo que creemos. Muy importante esto para tenerlo en cuenta. No creemos lo que dice alguien, no creemos el dogma inventado por hombres, creemos lo que dice la Escritura. Y vamos a darle gracias a Dios a través de una oración por su palabra, porque su palabra es vida y es verdad, y porque nos da la oportunidad de crecer, de edificarnos. Un consejo: no se quede con este discipulado, termine este discipulado y siempre busque más formación, más crecimiento y más edificación a través de la palabra. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque es el alimento espiritual, es el medio por el cual tú nos hablas a nosotros cada día, y estudiarla, Señor, no solamente nos libera, no solamente nos restaura, también nos perfecciona y nos santifica. Nos da la oportunidad de parecernos, amado Jesucristo, cada día más a ti. Gracias por la palabra y por la oportunidad que nos das en este momento de estudiarla, de escudriñarla y de comprenderla. Oro, Padre Celestial, para que en este momento nos estés dotando de la sabiduría que necesitamos para poder crecer en ella. Usted dígale en esta oración: Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento y dame la oportunidad de crecer en tu palabra cada día. Yo bendigo a cada uno de los que está en este momento, en esta clase de discipulado, y ruego que la presencia, el poder y la gloria de Dios se manifieste en sus vidas cada día, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Vamos al desarrollo de la lección número 6, que tiene que ver con la iglesia, viviendo en comunidad. La iglesia es la comunidad de todos los creyentes que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, siendo redimidos por su sangre. Si usted tiene la oportunidad de tener su guía en su mano con un lapicero, entonces empieza a llenar: Señor Jesucristo, los espacios según vayan apareciendo. La iglesia no tiene que ver con un nombre terrenal, aunque contamos con muchas denominaciones. La iglesia somos todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Y tenemos que considerar lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, que si usted ha recibido a Cristo en el corazón, si usted ha sido perdonado por sus pecados y usted ha sido redimido por la sangre de Cristo, usted es iglesia. Claro que necesitamos una congregación, una denominación para prepararnos, capacitarnos, ser pastoreados. Pero en realidad lo que define que somos parte de la iglesia no es pertenecer a una denominación como tal, sino haber recibido a Cristo en el corazón. Si Cristo vive en tu corazón,
es su Señor y Salvador, eres iglesia. La conforman los que se han separado del mundo pecaminoso. Dice 2 Corintios capítulo 6 versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? De hecho, la palabra santidad o santificación, como lo miramos en la descripción de la doctrina, es apartarse. Entonces, los que hemos creído en Cristo y los que nos hemos separado del mundo y del pecado, hacemos parte de la iglesia. La iglesia la conforman todos aquellos que han creído en el santo evangelio y lo practican. Recuerde, no es solamente creer, sino practicar el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 16. Entonces aquí la definición importante de la iglesia está compuesta por los creyentes que hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Está compuesta por aquellos que nos hemos separado del mundo pecaminoso, pero también hemos creído en el evangelio y lo practicamos. Recuerde, la palabra evangelio significa buena noticia, y los que hemos aceptado la buena noticia de la salvación sabemos que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Vamos a ver ahora la relación entre Cristo y la iglesia. Esta queda maravillosamente ilustrada en el Nuevo Testamento así: un cuerpo. 1 Corintios capítulo 12 versículos 12 al 28 nos habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Este es el símbolo que se toma aquí: Cristo como la cabeza y el cuerpo somos nosotros, bien organizados, cada uno ocupando su lugar. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22. Qué bendición y qué maravilloso que la iglesia funcione como un cuerpo bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza. Recordemos esto también, que el Señor dijo: separado de mí, nada podéis hacer. La iglesia también está ilustrada como un edificio o un templo. Esto lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 6 a 7, y también Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Esto nos dice que Cristo es el fundamento y la piedra principal del ángulo. La piedra principal del ángulo tiene que ver con la base o la piedra de la cual se derivan las otras piedras que constituyen la edificación como tal. Los creyentes somos piedras vivas que se usan en la construcción del templo espiritual. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. La iglesia no está fundada sobre un hombre, ejemplo, Pedro o cualquier otro personaje bíblico. Tampoco es una institución en particular. La vid verdadera. Juan capítulo 15, versículos 1 al 15. Así como los pámpanos están unidos a la vid y reciben de ella todo el alimento, la vid, el Señor, los pámpanos, somos sus hijos que recibimos el alimento espiritual. Como pámpanos debemos llevar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La vid es una mata de uva y esta planta tiene unos pámpanos que son las ramas que posteriormente florecen y dan lugar al fruto. Note cómo el Señor dice que así como la rama está pegada a la planta, o en este caso
el pámpano está pegado a la vid. Este recibe a través de la fotosíntesis la savia que necesita para florecer y producir fruto. Aquí la enseñanza es clara. Debemos llevar fruto. El Padre Celestial es el labrador que limpia todo pámpano, que somos los creyentes, para que lleve fruto y sea fruto de calidad. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15:2. Las figuras del cuerpo, el edificio y la vid son algunas formas de hablarnos nuestro Señor para entender la fe, la gracia, el amor, el valor y también la sujeción. Estamos unidos a Cristo como el cuerpo, como piedras vivas, como pámpanos, para funcionar, para edificarnos mutuamente, para llevar fruto. Es fundamental que tengamos esta relación entre Cristo y la iglesia. Vamos a ver ahora razones bíblicas para asistir a la iglesia o templo. Aquí hay una pequeña claridad que tengo que hacer, y es que la iglesia somos todos los que hemos creído en Cristo, como lo explicamos al comienzo. El templo es el lugar donde nos congregamos. El templo puede compararse con la iglesia porque allí se reúnen los creyentes, pero es el templo. La iglesia puede reunirse en grupos familiares, puede reunirse a través de los medios virtuales para hacer lo que Dios nos mandó a hacer, edificarnos con la palabra, orar juntos, adorar juntos, pero el templo como tal es el lugar. Es interesante apreciar cómo la iglesia y el templo se convierten en parte intrínseca de la vida del pueblo cristiano. Primero, no dejar de congregarnos es un mandato divino, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. Notemos cómo la Biblia no pone de manera opcional el congregarnos, sino que es un mandato divino. Es la forma en la que nos edificamos mutuamente. No puede existir un creyente que diga que no necesita congregarse. Todos necesitamos ir a un lugar, identificarnos con un lugar. Recuerde, somos un cuerpo, somos miembros de un cuerpo y necesitamos integrarnos a ese cuerpo para ser edificados. No podemos decir que no necesitamos hacerlo. La siguiente razón por la cual necesitamos asistir a la iglesia o al templo es porque necesitamos oír al pastor. La persona delegada como autoridad espiritual y encargada de alimentar espiritualmente a la congregación a través de la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13, 17. La iglesia tiene una autoridad establecida por Dios para proteger espiritualmente, para alimentar espiritualmente al cuerpo, a la congregación como tal. Algunos dirán: no necesito congregarme, puedo escuchar palabra por internet, puedo escoger al pastor de mi preferencia para edificarme con la palabra. Y eso es cierto, y es un gran privilegio el que tenemos de muchos siervos y ministros del Señor a quienes podemos tener acceso a través del internet. Pero necesitamos congregarnos, necesitamos identificarnos con un pastor, con un rebaño, con una autoridad espiritual que nos alimente, nos dirija, nos aconseje y nos permita entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Esa persona es el pastor.
Necesitamos congregarnos porque pertenecemos a la iglesia militante, que es el cuerpo de creyentes vivos. Somos un ejército con poder y armas celestiales. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Si me permiten una ilustración más, la iglesia es un ejército. Tenemos a un general, que es nuestro Señor Jesucristo. Somos ese ejército de soldados que cada día está militando para que el mensaje del reino de los cielos se extienda. Así como tenemos un vínculo con nuestra familia aquí en la tierra, también estamos unidos a la gran familia de Dios. Eso significa que necesito congregarme para reunirme con mi familia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hermanos en Cristo. Hacemos parte de una extraordinaria familia que es la iglesia. Y como toda familia, no es una familia perfecta. Es una familia con defectos, pero que es la familia del Señor. Tenemos un Padre, tenemos una cabeza, tenemos muchas razones para congregarnos. Y esta es una de las que a mí más me encanta. El saludo que aprendimos desde que somos creyentes, que lo escuchamos entre la iglesia es: Dios lo bendiga, hermano. Dios la bendiga, hermana. Es extraordinario porque allí no solamente hay un vínculo, sino la expresión de un deseo extraordinario que es la bendición del Todopoderoso. Por eso necesitamos congregarnos para aprender a vivir en familia. Otra razón por la cual necesitamos asistir a la iglesia es porque cuando nos vayamos con el Señor, haremos parte de la iglesia triunfante. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, me encanta este pedacito: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 18. Estamos llamados a alentarnos los unos a los otros. Yo necesito ser alentado, pero usted también necesita serlo. Yo necesito de el rebaño, pero el rebaño también necesita de mí, porque somos una comunidad. Necesitamos congregarnos porque es una necesidad para nuestro crecimiento espiritual. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Hechos capítulo 2, versículos 43 y 47. No es una opción, es un mandamiento, es una necesidad. Necesitamos congregarnos, considerar pertenecer a la iglesia. Usted que se congrega, ame la iglesia. Usted que no se congrega, empiece a hacerlo. Busca una iglesia de sana doctrina. Usted que está aferrado a un ministerio, desarróllelo, porque Dios nos llamó a ser parte de este cuerpo, a edificarlo. Este cuerpo que es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el mismo Cristo, está aquí en la tierra para mostrar al mundo las maravillas de Dios. Vamos ahora a concluir nuestra clase con la aplicación. Y en la aplicación, que hoy es bien especial, encontramos los beneficios de asistir a la iglesia. Vamos a estar viendo 5 beneficios para que usted se motive a continuar con la labor que Dios le ha encomendado. Primer beneficio:
unción del Espíritu Santo. ¿Dónde encontraremos esa unción? En el templo, cuando nos reunimos como iglesia, cuando tenemos a un pastor que nos ministra, cuando estamos siendo edificados con la palabra y en medio de la expresión más extraordinaria de la alabanza. Pero también en la iglesia encontraremos sanidad, porque el templo es un lugar de sanidad. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 9 nos muestra un milagro extraordinario de sanidad en la palabra del Señor. Saulo, también reconocido como el apóstol Pablo, comenzó a seguir al Señor después de un milagro de sanidad en sus ojos, luego de haber tenido una experiencia especial con el Señor que lo llamaba al ministerio. La iglesia es un lugar para sanidad. La iglesia es un lugar para llevar a los amigos que necesitan sanidad, aquellos que necesitan conocer a Cristo. Allí está la iglesia. Pero también es un lugar para recibir la revelación divina. Cuando necesitamos esa instrucción divina, podemos recibir la revelación que necesitamos allí en la iglesia, a través de la palabra predicada. Es un lugar para conocer a Jesucristo, al Mesías, como nuestro Salvador. Es un lugar para llevar a aquellos que sabemos necesitan la salvación. Es un lugar, y es lo que más me gusta, donde somos amados y aprendemos a amar. Dice primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En la iglesia es el lugar donde vamos a ser estimulados, donde vamos a crecer espiritualmente y vamos a ser edificados con la presencia del Señor. Muchas gracias a todos ustedes por estar en esta clase. Espero que haya sido de mucha bendición y hayan aprendido mucho a través de la iglesia, acerca de la iglesia. Si usted tiene preguntas o inquietudes, puede hacerlas a través del chat, a través del WhatsApp. Con mucho gusto estaremos dispuestos a resolver cualquier inquietud que usted tenga. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos a nuestro canal, nuestro Pan de Vida Eterna. Espero que este video haya sido de bendición para sus vidas. No se vayan de acá sin suscribirse, ya que estaremos subiendo contenido cada semana en el que va a ser la palabra de Dios hablándole directamente hacia ustedes. Tampoco se vayan de acá sin darle like, sin comentar, sin compartir, para que así estos videos estén llegando a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga.